En este episodio desarrollaremos el por qué la unidad de auditoría interna dentro de las organizaciones es considerada como el control de los controles. La auditoría interna es una especialidad diferente por su naturaleza y alcance de otras clases de auditoría, como serían, por ejemplo, la auditoría externa o forense. El examen y la evaluación sobre la idoneidad y eficacia del control interno es la esencia de la auditoría interna. Sin embargo, su efectividad dependerá de que se cumpla con tres factores: independencia funcional, servicios de aseguramiento y añadir valor agregado. De seguida, nuestra exposición sobre este interesante tópico. Comencemos entonces. Hola, bienvenidos. Quien les habla es Andrés Grisanti Velandria, persona encargada de este espacio radiofónico, de este podcast que versará entrega a entrega sobre diversos e interesantes tópicos administrativos, gerenciales y financieros del ámbito empresarial. Este espacio está dirigido a socios de pequeñas y medianas empresas, pymes, dueños de empresas familiares, emprendedores, así como para estudiantes y docentes universitarios de carreras administrativas y financieras, y a todo aquel interesado en temáticas relacionadas con la órbita de los negocios. Episodio número 22, Auditoría Interna, entrega 3 de 6. El control de los controles. La auditoría interna abarca un vasto radio de acción, desarrollándose en su órbita de competencia diversos tipos de encargo como exámenes financieros, administrativos, operaciones legales, de sistemas informáticos, así como investigaciones de fraude, entre otros. Esta importante función dentro de las organizaciones es una actividad operativa de capital importancia en el complejo desenvolvimiento de los negocios en los tiempos que corren, entendiéndose sobre la base de la concepción moderna de auditoría interna que sus funciones se deben dirigir a añadir valor a las empresas mediante las contribuciones al continuo mejoramiento, en lugar de estar en la búsqueda de constantes errores e irregularidades. Aquí habría que señalar que auditoría interna, la unidad de auditoría interna, lejos de ser un componedor de las cosas erróneas que haga contabilidad o administración, más bien debe colocarse con una visión proactiva de mejora. Por supuesto que si ocurren errores, irregularidades, algún tipo de hecho no idóneo, la auditoría interna puede y debe actuar. Pero ese no es su única labor, su única función. Es una de ellas, y cuando señalamos el valor agregado que debe añadir esta unidad de auditoría interna, es para colocarse en una posición de mejora de la organización y no con una visión preestablecida de corregir las cosas incorrectas, los errores que se cometen. Para avalar lo anterior, nos apoyaremos en la definición de auditoría interna de The Institute of Internal Auditors, IIA por sus siglas en inglés, máximo órgano rector y principal voz de la profesión a nivel mundial.
La auditoría interna es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una organización, así como para ayudarla a cumplir sus objetivos, aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgo, control y gobierno. Entonces queremos partir de esta definición de Institute of Internal Auditor de cómo se concibe la auditoría interna para desagregar y mostrar los elementos que nos interesan resaltar de esto que acabamos de señalar. El primer punto, la independencia funcional. Dice que acabamos de señalar, según esta definición, que es una actividad independiente y objetiva. El Instituto de Auditores Internos, de Institute of Internal Auditor, entre sus funciones, tiene la responsabilidad de emitir las normas internacionales para el ejercicio profesional de la auditoría interna, también conocidas como NIEPAI, las cuales están conformadas por dos categorías principales. Uno, las normas sobre atributos, y dos, las de desempeño. A efectos de esta entrega, interesa resaltar las relativas a las normas sobre atributos, las cuales versan sobre las características de las organizaciones, esto es de la unidad de auditoría interna, y las personas que prestan servicios de auditoría interna. Debo acotar de antemano que nuestro próximo episodio tratará especialmente sobre la NIEPAI, sobre las normas internacionales para el ejercicio profesional de la auditoría interna. Sin embargo, aquí tenemos que hacer referencia a alguno de su normativa, alguno de su especificaciones para poder abordar esta emisión que estamos desarrollando. La norma sobre atributos es la norma 1100 y la misma es relativa a la independencia y objetividad, indicando que la actividad de auditoría interna debe ser independiente y los auditores internos deben ser objetivos en el cumplimiento de su trabajo. A este respecto, hay que hacer la primera precisión. Cuando se habla de independencia, nos estamos refiriendo a la unidad de auditoría interna, al conjunto de todo lo que conforma este departamento funcional dentro de una organización. Y cuando se está hablando de objetividad, la misma se refiere a la persona individual, a cada uno de aquellos que forman parte del equipo de trabajo de la unidad de auditoría interna, pero a ellos como tal, como persona, en cuanto al desarrollo de su trabajo. Entonces, independencia tiene que ver con la unidad de auditoría interna y objetividad tiene que ver con la persona en particular, con el auditor interno que lleva a cabo el trabajo. Esta normativa entonces comprende a la unidad de auditoría interna como un todo en cuanto a las personas que individualmente desempeñan sus labores en dicha unidad. Específicamente sobre la independencia
de la auditoría interna dentro de la organización, la NIEPAI 1110, señala que el director ejecutivo de auditoría interna, que entendemos debe ser el funcionario de mayor rango, deberá responder ante un nivel jerárquico tal dentro de la entidad que permita que esta actividad pueda cumplir con sus responsabilidades de una manera satisfactoria. La independencia, según la NIEPAI, es la libertad de condicionamientos que amenazan la capacidad de la actividad de auditoría interna de llevar a cabo las responsabilidades de la actividad de auditoría interna de forma neutral, con el fin de lograr el grado de independencia necesario para cumplir eficazmente las responsabilidades de la actividad de auditoría interna. El director ejecutivo y el personal, el directivo de mayor rango dentro de la unidad de auditoría interna debe tener acceso directo e irrestricto a la alta dirección y al consejo de administración o junta directiva, como querramos identificarlo. Es decir, que para que haya una real independencia funcional de la cual ya hemos hablado, auditoría interna debe reportar a los más altos niveles directivos dentro de la organización y no podrá estar supeditado a ninguna unidad que ellos hagan trabajo de revisión, de aseguramiento. Respecto a la objetividad, la misma NIEPAI indica que es una actividad mental neutral que permite a los auditores internos desempeñar su trabajo con honesta confianza en el producto de su labor sin comprometer su calidad. La objetividad requiere que los auditores internos no subordinen su juicio sobre asuntos de auditoría a otras personas. Las amenazas a la objetividad deben contemplarse en todos los niveles del auditor individual, de cada trabajo funcional y organizacional. Ciertamente, para que se dé la libertad de acción dentro de la compañía, es necesario que se reporte a los más altos niveles directivos de la empresa, dejando claro que los auditores internos son empleados de la entidad en la cual efectúan su trabajo, a menos de que se trate de un servicio prestado bajo la modalidad de outsourcing. Es por lo anterior que se habla de independencia funcional. La auditoría interna debe, en síntesis, orientar sus funciones a proveer servicios relativos a gobernanza, administración, finanzas, operaciones, tecnología, por citar algunos, como una unidad funcionalmente independiente dentro de la organización y concebida para agregar valor. En cuanto a lo que respecta sobre la objetividad, la norma 1120 de las NIEPAI apunta que los auditores internos deben tener una aptitud imparcial y neutral, tratando de evitar cualquier conflicto de interés. Objetividad que no debe verse comprometida de hecho o en apariencia. Sobre este último punto habría que referirse a aquella famosa frase del emperador romano Julio César, quien decía: la mujer del César no solo debe ser honesta, sino también parecerlo.
Las normas internacionales para el ejercicio profesional de la auditoría interna, específicamente en su norma 1130 respecto a impedimentos a la independencia o objetividad, señala que si la independencia o objetividad se viese comprometida de hecho o en apariencia, los detalles del impedimento deben darse a conocer a las partes correspondientes. Recordemos que cuando hablamos de independencia hablamos de la unidad de auditoría interna y cuando hablamos de objetividad hablamos de la persona como tal que desarrolla el trabajo. Pero lo que quiero resaltar de esta norma es que habla de hecho o en apariencia. Las apariencias aquí también son importantes. Respecto ahora ya específicamente sobre la objetividad, la norma 1130 A1. A1 se refiere a aseguramiento. Los auditores internos deben abstenerse de evaluar operaciones específicas de las cuales hayan sido previamente responsables. Se presume que hay impedimento de objetividad si un auditor interno proporciona servicios de aseguramiento para una actividad de la cual él mismo haya tenido responsabilidades en el año inmediato anterior. Por ejemplo, si empleado, este trabajador de auditoría interna, el año pasado formaba parte del departamento de contabilidad, en este lapso hasta que ya se entienda que no hay dependencia, no hay relación con la actividad que se ejerció previamente, esta persona, por pudiese haber dudas o sospechas sobre su objetividad, no debe prestar labores de aseguramiento, de revisión de auditoría interna en una unidad donde previamente haya formado parte del mismo, porque sería juez y parte, estaría examinando, revisando una labor en donde él participa. Como dijimos ya anteriormente, en este mismo episodio, el examen y la evaluación sobre la idoneidad y la eficacia del control interno es la esencia de la auditoría interna. Sin embargo, su efectividad dependerá de que se cumplan con tres factores. Independencia funcional, ya acabamos de desarrollar. Servicios de aseguramiento y añadir valor agregado. Pasemos al segundo ítem, servicios de aseguramiento. Como ya se señaló anteriormente, las dos categorías principales de las NEPAI son las normas sobre atributos y las normas sobre desempeño, que son ampliadas por las normas de implantación, las cuales proporcionan los requisitos aplicables a los servicios de aseguramiento, se identifica con la letra A, y consultoría, letra C. Ya acabamos de señalar que nuestra próxima entrega, nuestro próximo episodio va a desarrollarse específicamente sobre la NIEPAE. Entonces allá veremos, desarrollaremos con más detalle esto que estamos señalando, pero ahorita es necesario hacer esta acotación, esta advertencia. Los servicios de consultoría son por naturaleza consejo y son desempeñados por lo general a pedido de un cliente, por lo cual no será un punto de análisis en este episodio que estamos señalando. No así para los casos de servicio de aseguramiento, los cuales comprenden la tarea de evaluación objetiva de las evidencias efectuadas por los auditores internos para expresar opiniones o conclusiones
respecto de una entidad, operación, función, proceso, sistema u otros asuntos. De acuerdo a la MIEPAE, los servicios de aseguramiento son un examen objetivo de evidencia con el propósito de proveer una evaluación independiente de los procesos de gestión, control y gobierno de una organización, como serían los casos, por ejemplo, de trabajo financiero, desempeño de cumplimiento, seguridad de sistema y due diligence. Debe dejarse claro que el establecimiento de las medidas preventivas y correctivas de control interno de una entidad es responsabilidad de los cuadros gerenciales, quedando a cargo de la auditoría interna la evaluación de dichos procedimientos que han sido dispuestos por la administración y, dado el caso, proponer mejoras de relevancia en los sistemas diseñados y en funcionamiento. La tendencia actual para la auditoría interna es tratar de darle un enfoque sistémico con base en el estrecho vínculo que se tiene con el control interno, producto de las acciones de revisión que se ejecutan en busca de asegurar el cumplimiento de los objetivos organizacionales. Entonces, el trabajo de aseguramiento, la labor de aseguramiento, que es una de las dos que desarrolla auditoría interna, la otra es consultoría, ciertamente es el punto de control de los controles, como habíamos dicho, el control de los controles, como se identifica auditoría interna. Y lo cual vamos a terminar de fijar con este tercero de los elementos que queríamos desarrollar, que es lo concerniente al valor agregado de la unidad de auditoría interna. Auditoría interna es una unidad dentro de las organizaciones que se encarga de regular los controles internos de la empresa. Esto es el control de los controles, como acabamos de señalar. La esencia de la auditoría interna radica en el examen y la evaluación del sistema de control interno de una entidad respecto a si este es idóneo y eficaz, siendo el control que funciona por medio del examen y valoración de lo conveniente y efectivo de otros controles. Una adecuada unidad de auditoría interna debe proporcionar un marco para ejercer y promover un amplio rango de actividades de valor añadido, ello debido a su carácter multi e interdisciplinario que comprende un extenso campo de acción profesional, que debe tener siempre como norte principal agregarle valor a la organización donde se desarrolla el trabajo. En adición a lo anterior, la auditoría interna debe fomentar la mejora de los procesos y operaciones organizacionales, así como se desprende de la definición de la misma por parte del IIA, en la que se señala que además de estar concebida para agregar valor, debe mejorar las operaciones de una organización con la finalidad, ciertamente, de ayudar a la entidad a cumplir con sus propósitos mediante un enfoque sistemático y disciplinado en busca de evaluar y optimizar los procesos y operaciones. Reflexiones de cierre. Los auditores internos, como consecuencia de su frecuente participación como evaluadores del funcionamiento organizacional, poseen una visión holística de las operaciones, las fortalezas, las debilidades, los riesgos, que les permite posicionarse como un elemento clave de mejoras en las entidades.
Las unidades de auditoría interna agregan valor a través de sus análisis de riesgo, control y operaciones, en aras de una mayor eficacia y eficiencia organizacional, lo cual, a final de cuentas, redundará en el avance y mejora de sus metas de rentabilidad. A la auditoría interna, como ya se ha referido, se le podría catalogar como el control de los controles internos. Pero para que ello sea cierto, se debe tener en cuenta el nivel del cual depende jerárquicamente dentro del organigrama empresarial, así como a quién o a quienes deben reportar los resultados de su trabajo. Esto no es comprobable simplemente con una adecuada o no ubicación organizacional, sino en la práctica, la independencia funcional debe ser una realidad palpable en los hechos. Para finalizar, debe señalarse que para algunos conocedores de la materia, la independencia es un concepto desafiante para los auditores internos. Ello sobre la base de la dificultad de conseguir un adecuado balance entre ser independiente de las operaciones y proporcionar valor agregado y beneficios tangibles para la empresa. Como ya se mencionó, las normas de implantación se dividen en servicios de aseguramiento y de consulta. Y es por esto que ciertos estudiosos preocupados por la temática señalan la presencia de ambigüedad de roles y a coexistir la independencia y el asesoramiento en una misma unidad operativa, la auditoría interna podría generar conflictos en el desempeño de sus funciones. Indiferentemente de esto, y si bien la independencia funcional total de auditoría interna pudiera tener sus trabas, es necesario propender a que pueda ser posible en la realidad. Hasta aquí esta emisión concerniente a la auditoría interna como el control de los controles. Y nos estaremos volviendo a encontrar en la próxima entrega, en la cual desarrollaremos lo relativo a las normas internacionales para el ejercicio profesional de la auditoría interna, NIEPAI. Nos estaremos encontrando entonces. Los espero. Estimados audioescuchas, muchas gracias por su atención. Quien les habló, Andrés Grisanti Belandria, responsable de este espacio, Reflexiones Administrativas, Gerenciales y Financieras. Espera que el contenido difundido haya sido de su utilidad. Les pido, si lo aquí compartido fue de su agrado, que se suscriban a este podcast y si les parece, compartan el mismo con gente allegada a ustedes interesada en temáticas del ámbito empresarial. Asimismo, si quieren profundizar en los tópicos aquí abordados, pueden consultar el blog personal de Andrés Grisanti B. Nos seguimos oyendo. Saludos.